Bueno, amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra personalidad, nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter con relación con Dios? Este es un tema que ciertamente a mí personalmente me involucra. Y estoy compenetrado en este tema y deseo, hermanos, que sea de grande bendición para todos ustedes. Por ello vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos concedes el gozo de poder amarte, poder adorarte y bendecirte, Señor. Gracias porque tú nos has dado el conocimiento de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine más todavía para que nos haga entender aquello que tú deseas que nos sea revelado, Señor. Ayúdanos en esta tarde, en este lugar, en este momento, Señor, para que al estudiar esta porción de tu palabra, tú nos ayudes, Señor, a entender lo que tú nos quieres enseñar. Te ruego, Señor, que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Danos tu bendición, que tu presencia se manifieste en cada uno. En el nombre santo de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Bien, el tema que vamos a tratar se titula Yo en ellos y tú en mí. El propósito que Dios tiene para cada uno de los seres humanos es que se reproduzca en cada uno de sus hijos el carácter de Cristo Jesús, el carácter de Dios. Dice Jesús allí, esto está basado en San Juan 14, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Aquí vamos a entender el por qué Jesús actuaba durante toda su vida en cierta forma. ¿Por qué? Este tema nos hace entender, hermanos, lo importante que es tener nosotros una relación estrecha, íntima con el Señor, porque allí podemos entender nosotros el plan que Dios tiene para nosotros, para transformar nuestra personalidad, nuestro carácter y hacernos aptos para heredar el reino de los cielos y a la vez aptos para compartir con los demás el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uno que me ama, dice el Señor, cumplirá mi mensaje. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y nos quedaremos a vivir con Él. Noten la palabra, nos quedaremos a vivir con Él o en Él. Lo que más desea Dios es vivir en cada uno de nuestros corazones, transformar nuestras vidas. El fruto de la presencia del Padre y del Hijo en nosotros es lo que vamos a tratar en este tema. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de ti y de mí como hijos de Dios? ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos reflejar, que en nosotros se debe manifestar? Encontramos lo que decía el apóstol Pablo, y este es uno de los versículos que ha impactado al hombre en nuestro tiempo. ¿Y por qué el apóstol Pablo fue un hombre tan consagrado, tan dedicado a la obra de Dios? El apóstol Pablo dice allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice él, lo vivo por la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, hermanos, esto que el apóstol Pablo se había reproducido en él, una transformación tan profunda, tan integral. Y él lo manifiesta de una manera tan sincera. ¿Por qué se había reformado la vida de Pablo? Dice, porque Cristo vivía en él, había formado parte de su vida. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, nosotros por lógica, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar como Cristo actuaba. No podemos nosotros actuar de otra manera, porque si Cristo vive en nosotros, eso se debe reflejar en nuestra vida, hermano. Eso se debe reflejar. No podemos nosotros actuar de otra manera diferente. Debemos decir y hacer lo que Él hacía. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti y en mí. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria. Aquí, hermanos, vamos a tratar 13 puntos en los cuales se refleja el carácter de Jesús y se debe reproducir en nuestra vida. Vamos a mirar detalladamente, hermanos. Lástima que no podemos profundizar porque no tenemos el tiempo adecuado. Si esto lo hiciéramos de una manera más nítida, entonces nos gastaríamos mucho tiempo. Primer punto, su carácter debe estar reflejado en nosotros. A partir del momento que la persona conoce a Cristo Jesús, comienza esa transformación, comienza esa lucha, ese perseverar, ese crecer en esa relación con Cristo Jesús. Pero para que se reproduzca ese carácter de Cristo en nosotros, debemos pasar tiempo, hermanos, contemplando a nuestro amado Salvador, ya que Él vive en nosotros. Y su carácter, ¿cómo es? ¿Cómo es el carácter de Dios? Dice que Dios es amor. Dios es amor. No dice que Él tiene amor, sino que Él es amor. Y allá en San Juan 3:16 es un texto que ustedes y yo lo conocemos desde hace muchos años. Dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios. Hermanos, el apóstol Juan no encuentra la palabra adecuada para referirse a este amor, sino que dice, de tal manera, hermano, Dios nos amó a ti y a mí, que estuvo dispuesto a dar a su mismo Hijo para que viniera a dar su vida por nosotros. Qué hermoso es esto, hermano. Y allí en San Juan 4, 3 al 30 encontramos un ejemplo de cómo el Señor manifestó su gracia para con nosotros. Vamos, hermanos, a leer una porción de este texto que es muy importante para nosotros poder entender este amor maravilloso de Dios para con cada uno de nosotros. Por favor, si ustedes tienen sus Biblias, tómenlas allí en su mano y vamos a leer una porción. Claro que nosotros conocemos esto porque ustedes y yo lo hemos estudiado desde hace mucho tiempo. Pero es bueno recordar, basado solamente en la palabra de Dios. San Juan capítulo 4, versículos 3 al 30. Dice allí, hermanos, salidos de Judea, se fue otra vez a Galilea. ¿Quién? Está hablando aquí de Jesús. Tenía que pasar por Samaria. Me llama la atención de esta palabra donde dice tenía que pasar. ¿Por qué tenía que pasar? Ya Jesús tenía en mente algo premeditado. Él sabía lo que iba a acontecer allí y él tenía que pasar allí por aquel lugar. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, es decir, era el mediodía, a la hora que el sol calentaba con mayor fuerza, hermano. Cansado del camino. ¿Por qué Jesús se sentó allí a esperar? Él sabía que alguien iba allí a aquel lugar a esa hora. Y el Señor se sentó a esperar. ¿Con qué paciencia? A esperar. A esperar. Dice el versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua. ¿Cuántas mujeres vinieron? Una sola, hermanos. La Biblia es tan hermosa en su registro que nos da a entender muchas cosas, específicamente aquí del interés de Jesús por una sola persona. Una sola persona. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Hermanos, hemos encontrado aquí algunos puntos. El primero, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Segundo, que Jesús estaba cansado y se sentó allí en el pozo a esperar. 2 puntos. Y ahora encontramos el tercero, que la mujer se sorprende cuando Jesús le dice, dame de beber. Y ella interpela diciendo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Hermanos, interesante. El pueblo de Israel era el recomendado por Dios para dar a conocer el mensaje de salvación. Pero entre los judíos y los samaritanos, sobre todo los judíos, habían colocado como una barrera entre ellos y los samaritanos, y esta barrera les impedía tratarse, dar a conocer el mensaje que ellos tenían, dando a conocer a los samaritanos. Esa era su responsabilidad. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras quién soy yo, le dice Jesús, tú le pedirías a él agua de vida y él te daría no de esta agua, sino un agua que salte para vida eterna. Y entonces, hermanos, allí, como ya yo leí esto y ustedes también lo conocen, la mujer de pronto mira a Jesús de pie a cabeza y le observa que él no tenía más que un bastón en el cual se sostenía. Entonces ella le dice, pero ¿cómo vas a sacar el agua siendo que no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. Pero Jesús le dice, del agua que ya le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no venga más aquí a sacarla. Señor, el trayecto que yo tengo que recorrer todos los días es largo y es fatigoso. Yo siempre tengo que venir a esta hora a sacar el agua. Señor, estoy cansada. Dame de esa agua. Y que el Señor, ¿qué le dice? Ve y llama a tu marido. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. No tengo marido. Estoy sola, Señor. Por ese motivo me toca venir a llevar agua para las necesidades de mi hogar.
Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Hermanos, interesante. Aquí notamos que Jesús conocía la vida íntima de esta mujer. Entonces, Jesús, que conoce todas las cosas, encontramos que Él continúa hablándole a esta mujer de una manera tan maravillosa cuando le revela en verdad quién es Él, porque ella hasta ahora no lo sabía, pero a través de las palabras que el Señor le manifestó, ella fue descubriendo realmente quién era. Jesús le contestó, ve, llama a tu esposo y ven acá. Ella respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. La mujer respondió, Señor, veo que tú eres profeta. Hermanos, el Señor conoce la vida íntima tuya y mía. Nada le podemos ocultar al Señor. La vida de aquella mujer estaba abierta a la vista del Señor como un libro, y Él sabía aún las cosas íntimas de ella. Nuestros padres adoraron en este monte, dice ella, y vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Dice el versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él viniere nos explicará todas las cosas. Y qué maravilla de maravillas, hermanos. Jesús le declaró, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Qué maravilloso, hermanos. Valió la pena que aquella mujer fuera en ese día y a esa hora a sacar agua, porque allí se encontraba la fuente del agua, que era Cristo Jesús. Dice, en eso se llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué quieres o qué hablas con ella? Entonces dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron donde ella les dijo. Hermanos, qué maravilloso es este pasaje. Viene a colación, porque si nosotros, hermanos, decimos que tenemos el carácter de Cristo y que Cristo vive en nosotros, debemos tener el interés que tenía Jesús por la salvación de las almas. Él fue a aquel lugar, dice que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que a esa hora iba una persona muy necesitada de su gracia y que él tenía que ir a compartirle su palabra. ¿Cuántas personas? Una sola persona, hermano. Nosotros debemos de manifestar hoy día el mismo interés que tenía Jesús por la salvación de las personas. Y ella se convirtió, hermanos, en una misionera sin ser bautizada, así en medio de su pecado.
viviendo todavía con un hombre que no era su esposo. Pero hermanos, el Señor pasa por alto nuestro pecado y nos utiliza así conforme estamos, hermanos. Y vinieron muchas personas allí de Samaria, a donde Jesús estaba, al pozo de Jacob, a encontrarse con él. Y el Señor no se negó a visitarlos, sino que fue y estuvo con ellos, dice la Escritura, 3 días compartiendo con ellos el mensaje de salvación. Si nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, decir lo que Él decía, debemos decir lo que Él decía. He venido a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. He venido a buscar lo que se había perdido. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, se debe reflejar en nosotros ese mismo amor e interés de buscar y rescatar a los perdidos para Cristo, como lo hizo Cristo con la mujer samaritana. ¿Cuántas horas pasaría Jesús allí, hermanos? Notemos que fue tanto la impresión que causó en esta mujer esta corta conversación con Jesús, que se olvidó a qué había ido al pozo. Dice la Escritura Sagrada que dejó su cántaro y se fue a dar el mensaje que había encontrado allí. Había encontrado algo más precioso que el agua. Había encontrado la salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia no nos vuelve a mencionar de esta mujer, hermanos, pero con toda seguridad yo les digo que esta mujer se convirtió, arregló su vida y se entregó al Señor. Se entregó al Señor. Si Él vive en nosotros, nuestro interés debe ser predicar, predicar y predicar, sin descanso, hermanos. Ese debe ser nuestro mayor interés. Hermanos, ¿cuál es la comisión principal de la iglesia? Predicar el santo evangelio. Aquí encontramos a Jesús, les dice, miren, ahí están las ciudades, vayan y hablen de la salvación, vayan y prediquen que hay solución para el pecado. No interesa en qué vida viva la humanidad, pero hay la posibilidad de salvarse. Dígales que yo soy el Salvador. Y esa fue la comisión cuando el Señor nos dejó, cuando se fue al cielo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí encontramos al Señor hablando con una mujer. La gran comisión, le dice él, ve y por todo el mundo y predique el evangelio. Y ella dice, yo, Señor, sí, tú tienes que ir y compartir este precioso mensaje, hermanos. Nadie se sienta tan insignificante como para no poder compartir con nosotros lo que ha conocido. Debemos predicar el evangelio, hermanos, a toda persona. El tiempo se va a acabar, hermanos, cuando ya no se podrá predicar. Tenemos que aprovechar este tiempo. Aquí aparece un hermano compartiendo el evangelio con un grupo de personas en un parque. Dice el texto sagrado, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Está registrado en Mateo 9:35. Hermanos, Jesús fue el mayor predicador que se haya mencionado en el mundo. Jesús asistía por la mañana, los sábados, a la sinagoga, y por la tarde, ¿qué hacía? Hermanos, iba a visitar los hogares para sanar y para dar a conocer la salvación. Ustedes lo pueden encontrar allá en San Marcos 1:1 y 29 al 31. Dice que cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y allí estuvo predicando el evangelio, estuvo asistiendo a la predicación del mensaje de sábado. Y cuando salió de la sinagoga, fue a visitar
visitar el hogar de Pedro y encontró a su suegra, estaba enferma, hermanos. Jesús dedicaba el sábado por la mañana al culto y por la tarde salía a compartir la palabra de Dios. Jesús no se quedaba quieto, hermano. No se quedaba quieto. Tercero, si Cristo vive en nosotros, debemos asistir cada sábado a la sinagoga como lo hacía Jesús. San Lucas 4:16 dice que fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús acostumbraba ir cada sábado a la sinagoga, hermanos. ¿Y por qué lo hacía? Porque Él era el autor del sábado. Y Él había venido a enseñarnos a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos seguir su ejemplo y no debemos negarnos a asistir los sábados a la iglesia, hermanos. Que nada nos impida quedarnos cómodamente sentados en nuestra casa, allí en la cama, acostados. No podemos hacerlo, hermano. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, debes asistir a la iglesia. ¿Por qué debes hacerlo? Porque Cristo vive en ti, hermano. Cristo vive en nosotros y eso nos impulsa a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Allí encontramos, hermanos, dice que Pablo vivía la vida de Cristo. Pablo vivía la vida de Cristo. Dice, Cristo vive en mí. ¿Y por qué Pablo llevó una vida tan transformada? Fue no diría que fue el segundo misionero, hermano, después de Cristo. Después de Cristo. Él fue el mayor escritor del Nuevo Testamento, hermano. Y nada le impedía a él compartir la palabra de Dios. Pasó por muchas situaciones difíciles, pero nada le impedía. Dice, nada nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué lo hacía, hermanos? Porque él dice allí en Hebreos 13:8 que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, si Cristo viniera hoy, en este tiempo, en el año 2017 a la tierra, viniera a vivir como humano, ¿qué día asistiría él a la sinagoga, al templo? Hermanos, él asistiría a los sábados. ¿Por qué? Porque él dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí encontramos en estos versículos que Pablo asistía a la sinagoga todos los sábados para compartir la palabra de Dios. Aquí lo encontramos en Hechos 17, 1 al 3, versículo 13, versículo 14, 27, 42 al 44 y capítulo 16, 12 y 13. Allí encontramos registrado que Pablo dice que él asistía cada sábado a la sinagoga. Hermanos, yo no sé cómo sea tu vida, pero esto nos dice que si tú dices que Cristo vive en ti, no debes quedarte en la casa los sábados. Debes ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Pero no debes ir a la fuerza, porque Cristo vive en ti. Es de forma natural, espontánea. ¿Y a qué vamos a la iglesia, hermanos? Aquí encontramos varios puntos para alabar a Dios, para cantar himnos de alabanza. Vamos para instruirnos, escuchar el mensaje a través del predicador. Vamos para consolarnos los unos a los otros. Vamos para tener comunión entre hermanos. Vamos para recibir la bendición de Dios y para colaborar con la iglesia, hermanos. La iglesia son el grupo de hermanos, pero no podemos anegarnos a colaborar con los hermanos en la obra de la predicación de la palabra de Dios o en las necesidades que haya entre los hermanos. El cuarto punto, hermanos, de nuestros labios no deben salir palabras hirientes para ofender a otros.
Si tú dices que Cristo vive en ti, hermanos, y en mí, que no salgan de nuestros labios palabras que hieran a otras personas. Deben salir aquellas palabras que edifiquen a otros y que los induzcan a buscar a Cristo como el Salvador, hermanos. Interesante, ¿no es cierto? Interesante esto. Nuestros labios deben estar consagrados para Dios los 7 días de la semana. No debemos tener vocabulario especial los sábados y luego otro vocabulario los otros 6 días de la semana. Debe ser completamente nuestra vida transformada. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Interesante esto, hermano. Quinto, nuestro interés debe estar siempre ocupado en los asuntos de Dios. En los asuntos de Dios. Como lo hacía Cristo allá cuando se le extravió a María y a José, y ellos lo buscaron en diferentes lugares. Y ya como último recurso fueron al templo a ver si acaso lo encontraban allí. Pero resulta que desde el comienzo Jesús acudió al templo a escuchar a los sacerdotes, a los sabios israelitas, a los rabinos, y a compartir con ellos lo que él sabía. Y cuando María lo encontró, se sorprendió y le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Y resulta que los que estaban perdidos eran ellos, porque Jesús estaba en lo suyo. Les dice: ¿y por qué me buscabais? ¿Acaso no sabían que las cosas de mi Padre debo estar? Uy, qué tremendo, hermanos. Jesús es nuestro mayor ejemplo, que debemos estar siempre ocupados en los negocios de Dios. Hacer progresar la obra de Dios en el mundo, hermanos. Ese debe ser nuestro mayor interés. Hacer crecer la obra de Dios, ya que Cristo vive en nosotros. Ya que Cristo vive en nosotros. Sexto, no deberíamos continuar pecando. Si Cristo vive en nosotros, nuestra vida debe ser una vida transformada. A partir del momento que nos entregamos al Señor, nuestra vida debe cambiar, hermano. Nuestra vida debe cambiar. Pues Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice allá Pablo en Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo, pero miremos, hermanos, cuál debe ser nuestra reacción. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Miremos allá en Juan, según Primera de Juan 2:1, lo que dice aquí la palabra del Señor con relación a nuestra vida. ¿Cuál debe ser nuestra vida, hermano? Primera de Juan 2:1 dice aquí lo siguiente: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. No pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. No pequemos. No sigamos violando la palabra de Dios, los santos mandamientos de Dios. Y el versículo 3, el capítulo 3, versículo 6 dice: todo el que permanece en Él no sigue pecando, no continúa pecando, no continúa pecando, todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha conocido ni lo ha visto. Hermanos, entonces si nosotros decimos que tenemos a Cristo, hermanos, nuestro caminar diario debe ser una vida de obediencia a los santos mandamientos de Dios. Por eso decía, hermanos, que este mensaje choca con nuestro carácter, nuestra personalidad. Este
Este es el blanco que nosotros debiéramos proponernos cada día, estar a tono con la voluntad de Dios. Pero no debe ser de una forma forzada. No. ¿Por qué no? Porque Cristo vive en nosotros. Recordemos que ese fue el propósito del Señor allá en San Juan 17:23. No deberíamos continuar pecando. Allá cuando el Señor estaba en el desierto, Satanás se le aproxima para tentarlo, pero Jesús lo rechazó. Jesús lo rechazó. ¿Por qué no así, hermanos? Interesante. Séptimo, deberíamos pasar más tiempo a su lado y aprender a ser mansos y humildes de corazón. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Interesante, hermanos. El que permanece cerca de Jesús, cada día caminando con Jesús, hora tras hora, hermanos, hora tras hora, día tras día, aprende a que se reproduzca en su carácter la imagen de Jesús. ¿Y por qué razón? Simple la respuesta: porque Cristo vive en nosotros. Esto, hermanos, no es fanatismo, como muchos puedan pensar. No, es que es una forma natural. Si Cristo vive en nosotros, no podemos actuar de otra manera. No podemos hacer lo contrario. Debemos aprender a ser mansos y humildes en nuestro corazón, hermanos. Porque hay tantas tragedias en el mundo por falta de humildad, de paciencia, de tolerancia. ¿Cómo les parece que Dios actuara de una manera diferente, hermanos? Ya hubiera acabado hace muchos siglos con este mundo. Pero esto nos revela que Dios tiene paciencia con nosotros. El Dios es un Dios de paciencia, de amor. Es un amor, hermanos, que tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento. Octavo, debemos tener un espíritu de perdón. Eso sí que choca con nuestro carácter. Y debemos orar por los que nos hacen daño, como lo hacía Jesús. Hermanos, el ejemplo maravilloso del Señor cuando decía ya en la cruz: Padre, perdónalos. Hermanos, perdónalos. Aquellos que le habían colocado la corona en su cabeza, aquellos que lo habían azotado, aquellos que lo empujaban, aquellos que le escupieron. Hermanos, esto era para inmediatamente, hermanos, explotar. Pero Jesús toleraba todo esto. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de perdón, de misericordia. Y allá en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice que esta es la actitud que se debe reflejar en nosotros. Se debe reflejar en ti y en mí un espíritu de perdón para con aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos martirizan, aquellos que nos tratan mal en nuestra vida. Debemos tener un espíritu de perdón, hermano. Eso para mí es duro, hermanos, pero yo tengo que aplicar esto. Tengo que aplicar esto, hermanos, y yo los invito para que esto también se reproduzca en tu vida. Ahora, el noveno punto: deberíamos permanecer fiel en la fe a Dios, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Permanecer fiel a Dios. Cristo, como lo hizo Cristo, hermanos, quien aún en medio del desierto y careciendo de todo, después de haber ayunado 40 días, cuando Satanás se le presentó para tentarlo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Esto nos dice, hermanos, que durante esos 40 días el alimento de Jesús fue la oración y la meditación en la palabra de Dios. Y la meditación en la palabra de Dios. Y la oración. ¿Por qué actuaba Cristo así, hermanos? Es sorprendente, hermanos. ¿Por qué actuaba así Cristo así? Precisamente porque el Padre vivía en Él. ¿Recuerdan el versículo original, no? Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. El Padre vivía en el corazón de su Hijo, de Cristo Jesús. Y eso era suficiente para Él. Saber que su Padre lo amaba y que estaba allí a su lado. Nosotros debemos actuar de la misma manera porque ellos viven en nosotros. El Padre y el Hijo han trasladado del cielo a morar en tu corazón y en mi corazón, hermanos. Qué hermosísimo es esto, hermanos. Esto es la fuente de mi consuelo. Es la fuente de mi poder constantemente, hermanos. En medio de las luchas que he pasado durante tantos años, hermanos, mi vida no ha sido fácil, pero he tenido el consuelo de que Dios me ama y que Él me ha sostenido, hermanos. Y yo en este momento le doy gracias, Señor. Yo no soy digno de esto, pero tú, Señor, lo has hecho así. Gracias, porque tú me amas. Gracias, Señor. Y te pido que tú me ayudes. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como fortaleció a Cristo allá en el desierto, Cristo puede fortalecerte a ti y a mí en cualquier situación por la que pases. Cristo allí en el desierto permanecía en meditación en la palabra de Dios. A Cristo no se le olvidaban aquellas palabras de su Padre cuando le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y eso era suficiente, hermano. Eso era suficiente. Cuando Satanás se le presentó a decirle, si eres hijo de Dios, y le dijo 2 veces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, qué confianza tan grande. Ese es el blanco que tú y yo tenemos que proseguir cada día. Y luego dice que lo tomó a las almenas, lo tomó en los brazos y lo llevó a la cúspide del templo. Y le dijo, échate abajo porque escrito está. Como quien dice, yo también sé de Biblia. Yo también sé la promesa de Dios. Porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te tomen en tus brazos y no tropieces en piedra. Y el Señor le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, yo te invito para que bajo cualquier circunstancia, por difícil que sea, no abandones tu fe, hermano. Continúa sirviendo al Señor. Dios te ama. Dios ha dicho que tú eres su hijo y el Señor proveerá. Si tú tienes que perder la vida, hermanos, no interesa, pero el Señor te resucitará de allí y te llevará para heredar el reino de los cielos. Qué hermoso, hermanos, es lo que Dios nos está hablando en esta tarde. 10, deberíamos imitar a Cristo en cuanto a depender más de nuestro Padre Celestial, como lo hacía Cristo, quien pasaba mucho tiempo en oración. Allí en Lucas 6:12 dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermoso, hermanos. Pasó la noche, no media hora,
1 hora, 2 horas, dice que pasó la noche entera. Es algo, hermano, que yo no he podido hacer. Yo no sé tú cuánto tiempo pasarás en oración, pero Cristo dice aquí en la Escritura Sagrada que pasó la noche entera orando a Dios. Si tú y yo decimos que tenemos a Cristo, deberíamos imitar a Cristo. ¿Y por qué lo hacemos? Precisamente, hermanos, porque Cristo vive en nosotros y no podemos actuar de otra manera. Para Cristo no era una carga pasar toda la noche orando. ¿Por qué? Porque el Padre vivía en Él. El Padre vivía en Él. Tremendo desafío al que Dios nos ha llamado, hermanos. Este es un mensaje tremendo. Es un desafío que Dios nos ha presentado en este momento. Es por ello que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto e iban camino a Canaán. Les dice, porque yo soy el Señor que os he sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis santos, porque yo soy el Señor santo. Hermanos, Dios tiene un blanco para ti y para mí, que seamos santos cada segundo de nuestra vida, que nuestra meta sea siempre imitar a Jesús, pero de una forma natural, de una forma natural. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. La meta tuya y mía debe ser proseguir buscando siempre la santidad, buscando la santidad. 11 puntos. Teniendo en cuenta que si Cristo vive en nosotros, debemos serle fiel sin fluctuar bajo cualquier circunstancia hasta la muerte. Hermanos, debemos serle fiel al Señor. Serle fiel al Señor cada segundo de nuestra vida. Nuestra meta debe ser, hermanos, obedecer al Señor cada segundo de nuestra vida. Que no vayamos a fluctuar, que no vayamos a negar la fe bajo cualquier circunstancia, que nada nos impida colocarnos siempre, hermanos, de parte del Señor. Allá en Apocalipsis 2:10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Y el consejo es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, hermanos. Si tú tienes que pasar en cualquier momento por una situación difícil, hermanos, confía en Dios. Confía en Dios. Que si Dios lo ha permitido es con algún propósito para tu bien. Porque Él quiere pulir tu carácter. Y Él quiere que a través de tu ejemplo otros sean beneficiados. Qué maravilloso, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él sin fluctuar en nuestra fe. A veces sí y a veces no. No, hermanos, que nuestro perseverar sea permanente. Nuestra vida cristiana sea continua. La pregunta es, ¿por qué debemos actuar así? ¿Cuál es la razón? Primero, porque Cristo dijo, uno que me ama cumplirá mi mensaje. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y nos quedaremos a vivir con Él. Qué hermoso, hermano. Esa es la razón básica. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que mi Padre lo amará y vendremos con Él y haremos morada en su corazón. Segundo, porque el carácter de Cristo no cambia. Allá San Pablo dice en Hebreos 3:8 que Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y allá en Santiago 1:17 dice que en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Ellos son los mismos, hermanos, no cambian. Tercero, el mensaje que creemos y compartimos ha sido inspirado ¿por quién? Por Dios. La Sagrada Escritura y el Espíritu de profecía han sido inspirados por Dios
y debemos permanecer fieles a este mensaje porque ha sido revelado por Dios. No ha sido escrito porque al hombre le pareció, hermanos. Yo estoy aquí predicándoles este mensaje no porque ahí me parece, sino porque Dios me ha llamado para hacerlo, hermano. Y yo no me puedo negar. Ni puedo decir más, ni puedo decir menos. Debo decir tal conforme está escrito allí en la Sagrada Escritura, hermano. No puedo decir más, ni puedo decir menos. ¿Qué representa Egipto, hermanos? Egipto es símbolo de este mundo para los que después de conocer a Cristo nos entregamos por completo a Él y estamos en camino a la Canaán celestial. Apocalipsis 21:17 dice que jamás entrará en ella, en la santa ciudad, nada inmundo ni el que practica abominación y mentira, hermanos. Dios nos ha llamado con un propósito a formar parte de su iglesia, porque Él quiere hacernos personas santas, personas transformadas, que den honra y gloria a su santo nombre. Tú y yo, queridos hermanos y amigos, somos invitados a morar en esa ciudad. Dios está llamando ahora a personas en todo el mundo para que, si quieren, formen parte de esos 144,000 o de ese gran número que el apóstol Juan dice que nadie podía contar. Pero tú decides, hermano, si quieres formar parte de ese número de personas, de redimidos. Somos los invitados a las bodas del Cordero. Dios desea que tú y yo escuchemos su amor, su invitación. Por 12, el último punto que queremos tratar aquí, para que se vean estos frutos en nosotros, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, hermano, ningún esfuerzo. ¿Ustedes creen que Cristo tenía que hacer esfuerzo para orar a su Padre? No, para Él era un gozo, era una alegría, una satisfacción pasar en comunión con su Padre. ¿Por qué? Porque amaba a su Padre. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando un esposo ama a la esposa, siente un sufrimiento por trabajar por su esposa? No, porque la ama. Y viceversa, cuando la esposa ama al esposo, para ella no es un sufrimiento, una carga, trabajar para su esposo, hermano. Qué maravilloso era, porque Cristo vive en nosotros y ese es su carácter, ese es su carácter. Él no tenía que hacer ningún esfuerzo, dice aquí, para ir al culto los sábados. No, Él no tenía que hacer esfuerzo porque ese era su carácter. Él no tenía que hacer esfuerzo para orar o hacer obra misionera. Él no tuvo que hacer ningún esfuerzo, hermanos, para ir a encontrarse con la mujer samaritana, porque Él amaba a esa mujer y Él quería su salvación. No importó, hermanos, el camino, la distancia, el calor del día. Cuando la mujer llegó allí, Él estaba esperándola. Él estaba esperándola, hermanos. Es así como un árbol, para dar un fruto no necesita hacer esfuerzo. ¿O ustedes creen que un árbol de aguacate para dar fruto tiene que esforzarse? No, Él lo hace de forma natural. Fluye de sí mismo el fruto, porque para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues aguacate. Hermanos, pero para poder hacer esto, hermanos, se tiene que reflejar en nosotros el nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, hermanos, todo esto va a ser para ti una carga. Va a ser una desdicha. Te vas a sentir aburrido en el Evangelio, en la iglesia. Pero cuando tú te enamoras, hermanos, de tu esposa, tú quieres estar con ella. Si tú amas a Cristo, quieres estar al lado de Cristo y hacer su obra. ¿Por qué? Porque la amas. Para eso es necesario, hermanos,
el nuevo nacimiento. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, hermanos, para que podamos gozarnos en producir estos frutos que son una manifestación de la presencia de Dios en nosotros. Podemos pensar, pero ¿quién puede alcanzar ese objetivo? Nadie. Podemos pensar, ¿quién puede hacerlo? Y nos desanimamos. Hermanos, yo no puedo. Y abandonamos la tarea, la abandonamos, la olvidamos. Pero hermanos, por eso Dios nos capacitó. Allá en Ezequiel 36, 27 dice que Él nos dará su Santo Espíritu. Él nos dará su Santo Espíritu y hará que nosotros guardemos sus santos mandamientos. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, hermanos, para ir a la iglesia, para orar, para hacer obra misionera, para perdonar, para todo esto, hermanos, para imitar a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Tú y yo sin Él no podemos lograrlo. Nos cansamos y nos desanimamos. Alabado sea el nombre de Dios. Teniendo el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Él es el que hace posible que sea logrado en cada uno de nosotros ese propósito. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos, como le dijo el Señor a Josué allá, esfuérzate y sé valiente. Ustedes lo han leído muchas veces allá en el libro de Josué, capítulo 1. El Señor le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente. Dios estaba dispuesto a hacer su parte, pero Josué tenía que hacer la suya, hermano. Tenían que hacer la suya. Allí encuentran ustedes en Josué 1, 6 y el versículo 7 le dice, esfuérzate, esfuérzate, hermanos. Delante de nosotros tenemos una gran recompensa, pero esa recompensa no será para los cobardes. Dice el Apocalipsis, mas los cobardes estarán fuera. Ellos no heredarán, hermanos, la nueva Jerusalén ni la tierra nueva. ¿Por qué? Porque fueron cobardes, se desanimaron, fueron fluctuantes, no perseveraron. Así que ánimo, hermanos y hermanas, ya casi llegamos a la Canaán celestial, ya casi se vislumbra la segunda venida de Cristo. Ustedes recuerdan allá cuando Israel estaba para entrar a la tierra de Canaán, solamente faltaba cruzar el río Jordán y entraban a la tierra prometida. De a este lado se veía ya la otra, la tierra nueva. Así yo ahora en este momento yo me considero mirando la nueva Jerusalén, la segunda venida de Cristo, hermanos, está a las puertas. No te desanimes, sigue adelante, persevera, lucha, hermanos. Tú tienes que esforzarte por hacer la voluntad de Dios. Si Cristo vive en ti, hermanos, tiene que fluir en forma natural. En forma natural. Hermanos, es hermoso lo que hemos compartido en esta tarde. Recuerda siempre esto, el deseo de Dios y mío como el que estoy transmitiendo este mensaje es que te esfuerces, así como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, hermano. Dios te bendiga, Dios nos ayude para poder perseverar, hermanos. Esto para mí es muy hermoso, queridos hermanos. Yo llevo muchos años con mi esposa en esta obra maravillosa y cada día me siento más feliz, más enamorado de esto, porque sé que el tiempo que resta, hermanos, es el mejor cuando venga Cristo en las nubes de los cielos y veamos a la santa ciudad, hermanos, y poder habitar esas mansiones que Dios tiene. Dice que no hechas de manos de hombres, sino hechas directamente por las manos de Dios. Hermanos, casas de oro, hermosas,
para cada uno de tus hijos. Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde y que podamos permanecer fieles en la obra del Señor. Es mi oración en este momento. Amén. Amén.